Soy un humano sensible, y no lo digo a broma. Soy un humano sensible y mi cuerpo no es más que una antena que de las señales que recibe del exterior las transporta hasta el centro de comando y control, donde mi cerebro las ordena y articula para construir una realidad, mi realidad. Desde lo que toco hasta lo que pruebo, desde lo que veo hasta lo que huelo, nada se escapa. Incluso mi voz que ahora escuchas no es mi voz, sino las ondas grabadas por un equipo de cómputo de lo que fue mi voz. Y ahora reproduces una y otra vez, una y otra vez. La ficción en la que vivimos, la ficción a la que llamamos realidad, nos supera en los sueños que tenemos y que confundimos hasta despertar de ellos. Conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno. Nos creamos al creernos, y hoy, cuando la ciencia me dice que no toco lo que lo que siento son la fluctuación de los átomos que componen mis células y provocan en ellas un efecto en cadena al que llamo sentir, ver, oler, oír, gustar, yo no soy nada. Ni mi nombre o apellido, ni mi piel o cabello, ni lo que siento o pienso, yo no soy nada. Porque cuando creí ser yo, me topé con millones de humanos que se proclamaban ellos, y eran tan parecidos. Alguna vez dijo Pessoa, yo no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del universo. En mi caso, sueños con los que crecí, sueños con los que alimenté mis acciones y acciones que me trajeron aquí, el lugar donde no sé si quiero estar, pero estoy. Y en la trivialidad de mi vida y las pesadillas existenciales que me atacan, relajo mi cuerpo, calmo mi mente y enciendo el televisor. Entro a Netflix o a YouTube y me dispongo a salir de mi realidad y entrar en otra. Una en la que yo pueda elegir un final feliz. Con héroes y heroínas, princesas y caballeros, con la satisfacción de conocer la fórmula y compartir un poco de la esperanza, amor y felicidad que en ellos se ve. De contagiarme de sus momentos tristes y de ver cómo lo supera y llega a su meta. Pareciera que me dan un reset. Siempre que termino de ver una película de Rocky, tengo la fuerza para enfrentarme a mis retos, porque yo no sé ustedes, pero de mis personajes favoritos fue de quien aprendí la perseverancia y el coraje, el valor de mantener mis principios y la empatía de perdonar a quienes me hirieron. Fueron quienes me enseñaron a reflexionar y a cuestionar en busca de la verdad y no de la razón. Gracias a estos personajes es que yo puedo distinguir entre el bien y el mal. Me han enseñado tanto. Pero bueno, es una ficción. ¿Qué habría sido de mí si esta ficción, que me abrazó en sus narraciones y me acompañó en mi desarrollo, no hubiera estado? Lamentablemente es una ficción, y no tengo de otra que salir de mi realidad, porque no conozco la fórmula. Y el guión en mi realidad se escribe día a día, y debo participar para que mi historia tenga el final que yo deseo, donde incluso aún participando activamente no tengo la garantía de un final feliz. Estoy atado. Estoy atado al margen de la ciencia y la fantasía, en los límites de mi realidad y mi ficción. Afortunadamente para mí, hoy está conmigo Ángel. No voy a estar solo en este límite. Ángel, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, hermano. Todo cool, todo bien, todo correcto. Ya lo sabes. Qué buena intro te aventaste, ¿eh? Sí. Te juro que ahorita que le estaba escuchando me acordaba de una canción que se llama De ellos aprendí. No me acuerdo quién la canta. De hecho, creo que es un youtuber que subió su Ujú. canción, ¿no? Pero está muy cool, ¿no? O sea, el hecho de cómo aprendes de esa ficción y cómo la trasladas a tu realidad. En qué momento se rompe esa barrera que nosotros tenemos, ¿no? O sea, está muy cool ese análisis que nos presentas. Entonces, muy interesante. Muy, muy interesante. Pues hoy vamos a estar hablando de eso. Qué es para ti realidad y qué es ficción, Ángel? Ah, esa es una pregunta muy, muy complicada. Es la pregunta base. Ah, esto es muy filosófico. Este, la ficción supongo que es algo fantástico, algo que supera con creces lo que
nosotros percibimos. Ujú. Para mí esa es la ficción. Y la realidad para mí es de que, o sea, me gustaría decir que es eso que vemos, ¿no? Pero pues incluso la ficción nos crea realidades y podemos verlas, entonces está muy hardcore, no sé qué Es contestar. que, bueno, podemos iniciar diciendo que no somos los primeros que se preguntan qué es realidad y qué es ficción. Y estamos de acuerdo que al definir qué es realidad, estamos al mismo tiempo definiendo qué es ficción y no somos los primeros, ¿no? Si yo tuviera que decir quién fue de los primeros, serían los filósofos. En este caso, los que siguen a los filósofos naturalistas como Aristóteles, Platón, Sócrates. Creo que el primer gran referente es Platón. Él es el primero que dice y que nos habla de que la realidad se compone de dos mundos, el mundo ideal y el mundo tangible. Es el primero que yo recuerdo, ¿no? En el mundo ideal, lo cual es muy interesante porque fíjate, él nos habla de esta división de los mundos y nos dice que en la realidad solo están las cosas tangibles y que las cosas tangibles son una copia de las cosas ideales. Entonces, yo soy una copia de un Aldo ideal que está en el mundo de las ideas. Un Aldo, un Aldo trascendente y que es etéreo y que no puede cambiar ni morir ni deformarse. Y yo sí puedo cambiar, morir y deformarme. Ahí ya tenemos una división de realidad y ficción, que en ese entonces ficción no era como algo falso, sino como algo no tangible. Es de que en verdad que eso es muy abstracto, ¿no? Es de que al final de cuentas creo que ya ha trascendido, ¿no? Entonces lo podemos ver, por ejemplo, con aromas, sensaciones, son cosas no tangibles, pero que al final de cuentas forman parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces el hecho de ahorita hacer Ujú. este tipo de división, a mí me cuesta mucho y más, ok, comprendo tu punto y de hecho sí, efectivamente, también estoy de acuerdo en que los antiguos filósofos griegos fueron los que también empezaron a cuestionarse esto, ¿no? Sin embargo, ahora en la actualidad hemos avanzado tanto, tenemos tantos avances tecnológicos en cine, computación, industria gaming. Es más, tan solo los libros que tenemos, ¿no? Entonces los escritos han evolucionado y entonces ya no sé, o sea, ya no sé en qué momento podemos empezar a crear esa brecha. Obviamente hay cosas que sí son fantásticas, que son hiperrealistas, o sea, es algo que va más allá, pero Es curioso, porque ¿a qué llamas hiperrealista? O bueno, ¿de dónde surge el término? Yo al menos no sé de dónde surge el término, pero hiperrealista suena como muy pinche mamador. Y no entiendo qué es la neta, si de por sí la realidad no la podemos conocer. Había un filósofo que decía, si, si la realidad existe, existen estas posibilidades. La realidad existe y la podemos conocer, pero no la podemos comunicar. Y si la podemos comunicar, la otra persona va a comprender la misma realidad y vamos a estar en sintonía con ello. Es otro pedo también. Compartimos realidades o cada uno está en la suya. yo creo que cada uno está en la suya, porque pese a que tenemos un conocimiento colectivo, de todas formas es realmente subjetivo y como tú dices, cada quien lo percibe a su propia manera y eso forma parte de su realidad. Tú tienes una imagen tuya, tú te ves al espejo y dices, este soy yo, soy algo. Pero te paras frente a mí y yo te puedo ver de otra manera. Y te paras frente a tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus amigos y te van a ver de otra manera. Entonces, a final de cuentas, es algo que también es una frase o algo que también me he estado pensando mucho últimamente, es el hecho de saber cómo es que me ven a través de sus ojos las demás personas, ¿no? O sea, yo he platicado últimamente con una amiga y le pregunto, yo no entiendo, dime, me dices cosas buenas, pero me gustaría saber cómo me ves a través de tus ojos, cómo me ves a través de esa mirada, ¿no? Entonces es algo muy, muy hardcore porque estamos construyendo también nuestra realidad en base de lo que nos dicen los demás. Sí, sí, definitivamente. Y es que no tenemos de otra. Al final lo que nos queda es
compartir lo que tenemos, somos seres sociales por eso. Entonces, no recuerdo quién era el que decía, no vemos con los ojos, vemos con la historia. Entonces, yo no te estoy viendo con mis ojos, yo te veo con todas las cosas que me han sucedido y que están detrás de mí. Y así es como yo termino de comprender quién eres o qué es lo que estoy viendo. Vemos con el pasado. Eso está muy hardcore. No, tampoco tengo. No entendí tu referencia, lo siento. Pero está muy bien esa frase, ¿no? Al final de cuentas, creo que como dices, también es parte de nuestra historia de vida la manera en la cual empezamos a percibir las cosas. En el ahora, en el aquí, ¿no? Pero, es bastante subjetivo hablar de todo esto. También mencionas los antiguos filósofos griegos. Y pues me pongo a pensar en precisamente por qué se planteaban esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, ¿verdad? Es el que precisamente, habla sobre esto de que a final de cuentas cada uno crea su realidad, ¿no? Entonces, Pero el mito de Platón no habla sobre cómo crear la realidad. El mito de Platón habla sobre cómo construyes una realidad. Y es lo que te digo, las personas que dentro del mito, las personas que veían las sombras y para ellos esos eran sus dioses, era porque en su historia no habían conocido otra cosa más que esas sombras. Entonces ahí hago referencia a lo que te decía, a esta frase. No recuerdo quién dijo eso. Voy a investigarlo y después se los pasamos. Después te lo paso también a ti. Pero a eso se refiere. No ves con los ojos, ves con la historia. está muy hardcore porque como dices, ¿no? Hablamos o construimos con lo que hemos aprendido. Pero en la actualidad, en este mundo globalizado, empezamos a aprender también de otros contextos, de otras culturas, de otros mundos incluso, ¿no? Y es entonces donde aquí, de hecho, podría empezar este debate con... ¿Te acuerdas? ¿Y sabes el ejemplo que a mí me parece perfecto con el cual podemos empezar a abordar esto? La guerra de los mundos. La radionovela. Oh, sí, Me sí, sí, sí. parece el ejemplo perfecto. Cómo en un programa de radio se empezó a hablar sobre una posible invasión. Y estuvo tan bien producido que hubo gente llamando al 911 es de que creo que hay alguien afuera, ¿no? Estoy escuchando la radio, es el fin del mundo, yo lo sé. Y todo el mundo entraba en pánico por esa razón, ¿no? Y entonces te pones a analizar, Claro. te das cuenta cómo ha trascendido, te das cuenta cómo esa ficción se trasladó, rompió la barrera y dijo, aquí estoy. Sí, está muy rudo. Es curioso porque podemos ver cómo se construye la realidad desde ese punto, ¿no? Las personas nunca antes habían tenido una narración tan realista a través de radio. Por ende, el único punto de referencia que tenían era los noticieros. Los noticieros que hacían en vivo. Y cuando haces un en vivo, pues escucha todo lo que sucede a tu alrededor, como los autos pasar, las personas caminar, el bullicio de las calles. Ese era su punto de referencia. Si tú trasladas estos elementos que no tienen que reflejar la realidad, o sea, escuchar un camión no significa que esté pasando un camión, significa que hay un sonido de camión. Si trasladas estos elementos a un estudio y los produces en el orden correcto, puedes generar una ficción, puedes generar una realidad. Desde la ficción puedes generar una realidad. Y eso es lo que le sucedió. De hecho, y es bastante curioso por lo que también mencionabas en tu introducción, ¿no? Cómo hay algunos personajes que poco a poco también nos van formando, cómo hay seres que pues no son reales, pero aún así trascienden en nosotros. Yo también pongo de ejemplo los libros, ¿no? Muchas personas comenzaron a leer libros porque también era como ese escape a la realidad, ¿no? Entonces necesitaban un nuevo mundo y por eso tenemos literatura fantástica. Ve tan solo el Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, sí, ¿verdad? Miguel Cervantes de Saavedra, Sí, ¿no? de Cervantes. Precisamente, Ujú. y creo que también ahí tenemos un buen ejemplo, el Quijote. Cómo es que nos hablaba precisamente sobre esta percepción que tenía del mundo, ¿no? De esos gigantes que en realidad eran molinos, de su Dulcinea, de las aventuras que emprendía con Sancho. Con Sancho Panza, sí. Yo quiero hablar después, paréntesis nada más. Ojalá podamos después hablar sobre las grandes historias
como el Quijote y Dulcinea, como Adán y Eva, como Romeo y Julieta, esas las metahistorias del amor, que también son un pedo, ¿no? Porque te dan un discurso, te dan una construcción de cómo debe ser una relación, de cómo debe ser eh, tu amor, tu bella, tu amada, y basado en esta construcción es que tú buscas y te generas la expectativa de lo que tú quieres, de la persona a la que buscas, de la relación que quieres construir. Hay un filósofo que se llama Darío Strauss-Rachber. Él hace un análisis de este amor romántico y del amor en general. Y él dice que estos tres que te menciono son como los metarrelatos del amor. Y que estos tres son los mismos que la sociedad viene reproduciendo desde hace un chingo de años. Y él dice, ok, veamos qué tipo de amor son los que está reproduciendo. Primero, Dulcinea y el Quijote. Dulcinea no existe. Es una idealización de la persona, porque Dulcinea no existe. En la historia, los que han leído un poco del Quijote, porque es un chingo, los que han leído un poco del Quijote sabrán que Dulcinea es una fantasía. Entonces ahí tenemos amor idealizado. Luego, Adán y Eva, amor patriarcal, en donde la mujer es un pedazo del hombre y son complemento, ¿no? Entonces amor patriarcal. Y luego tenemos a Romeo y Julieta, amor trágico y muerte y muerte, en donde lo das todo en la relación y te sobrepones a todo, pero hay tragedia, no llegas, no va a llegar nunca a un final feliz. Lo cual es curioso, porque este filósofo, Darío, explica: todo el tiempo y toda la historia hemos tratado de alcanzar estos metarrelatos y cumplir con esa, basado en nuestra expectativa fundada en estos relatos, cumplir con ellos. Entonces yo tengo mi novia y yo trato de ser, ese amor romántico de Romeo y Julieta, en donde yo voy y le digo poesía y mi amor, te amo y cosas así, ¿no? Pero es un final trágico, porque al final las familias no se quieren, y incluso esta fórmula de la familia no se quiere y tú luchas en contra de tu familia por tu amor, y tu novia o novio lucha en contra de su familia por su amor. Es una fórmula que se sigue repitiendo en las mismas novelas de Televisa. En todos lados. Es más, de En final todos lados. trágico, el Titanic. Sí, el Titanic, claro que sí. Es un ejemplo clarísimo de ello, ¿no? Al final de cuentas creo que también nosotros seguimos reproduciendo este tipo de conductas, este tipo de conocimientos que nos han, pues, prácticamente han escrito la historia de hoy. No, Sí, la historia ajá. contemporánea. Entonces me pongo a analizar en qué momento se empezó a hablar como tal de una ficción, ya, con Es que término. con el término ficción nace en la revolución de la cibernética, porque hasta entonces es que se empieza a vislumbrar la posible creación de algoritmos que pueden generar una mecanización del software y de la realidad. O sea, podemos transformar la realidad no en el mundo tangible, pero sí en el mundo digital. Entonces ahí tenemos ficción. Aparte de que como género ha existido en la literatura por un chingo de tiempo. La fábula, que es de los primeros en el género literario, la fábula es de los primeros que existen, desde las representaciones, que si no, te explico un poco de esto en el en vivo de El Humor, si quieren pueden ir a checarlo, explica un poco sobre esto. Ahí decía que la fábula era una representación de animales en donde se burlaban de cosas que sucedían a su alrededor, ¿no? Entonces decía yo, el rey, en la fábula se burlan de que el ratón, que es uno de los seres más pequeños de la selva, le roba el trono al león, que es el rey. Y el león es agresivo y tonto y muy tosco. Y esto era un paralelismo con el rey de verdad. Y se lo presentaban al mismo rey y el rey no tenía de otra más que reírse porque los que están representando las cosas son los bufones, son los actores y actrices.
Entonces, si yo me ofendo porque el león tiene cualidades que son parecidas a mí como rey, ¿quién va a quedar peor? ¿Los tontos, que son los bufones, o yo, que me ofendo por lo que los tontos, que son los bufones, están haciendo? Ok, entiendo. Está rudo. Bastante. Y está muy hardcore. Y creo que también, es de que si nos ponemos a analizar, creo que gran parte de esta ficción se fue. Lo primero fueron para mí los escritos. Otro ejemplo también de ficción que podemos. Oye, no lo había puesto ahora. O bueno, ahorita pensándolo bien, estoy pensando en Julio Verne y sus obras como El viaje a la luna o 20.000 leguas de un viaje submarino. Entonces, Ujú. por ejemplo, pues ya logró el Sí, hombre es viajar a un la ejemplo luna, claro, ¿no? Y entonces es un ejemplo de donde se pierde la línea entre la realidad y la ficción. y entonces está bastante curioso, ¿no? O por ejemplo Moby Dick también. Se supone que Moby Dick también está basada en una ballena que realmente existió, que era una ballena de... No me acuerdo qué lugar, ni siquiera me acuerdo cuál era la especie de ballena, ¿no? Pero supuestamente sí era una ballena muy agresiva. Y entonces fue esto lo que inspiró al escritor a hablar y contar el relato sobre la ballena asesina, sobre la gran Moby Dick, ¿no? Entonces, ¿hay un poco de realidad en la ficción o hay ficción en la realidad? Exacto, es lo que te iba a... es justo la pregunta que iba a hacer. Eh, si la ficción es creada por humanos, estos humanos de dónde toman su referencia para crear la ficción, de dónde toman los elementos que en su imaginario transforman y terminan volcando en un viaje a la luna, como Julio Verne, o como los Lumière. Y como los Lumière, efectivamente, ¿no? Cuando Sí. crearon el cine, cuando pudieron presentar sus primeras obras. Es más, otro ejemplo de cine, El Exorcista. Si te acuerdas, fue de las primeras películas de terror. Y pues ahorita nosotros la vemos y es como de, o sea, efectos chafas, ¿no? Pero durante la época de su estreno hubo gente con ataques de ansiedad, crisis de pánico, Sí, en su momento fue un hito. tenían que llegar los paramédicos al hospital porque alguien ya se sentía mal y ya sentía que estaba poseído, ¿no? Ay, qué rudo. Pero Ah, no mira, inventes. ahorita ponte a pensar, ¿no? Estamos analizando también cosas que son, pues, dentro de lo que cabe antiguas. Ah, podemos verlo ahora también con otro tipo de cosas, ya con tecnología más moderna. Tomemos de nuevo como ejemplo el género de... Ajá, el miedo. Tomemos el miedo. Dime, ¿has leído algún libro que te cause miedo? Mm, la Biblia. Bueno, No, no es cierto, creo que no. bastante curioso. Ok. Tengo entendido que el único escritor de terror así reconocido como tal ha sido Stephen King. Porque se habla Ah, bueno, mucho sí, de sí. que el miedo en la literatura no puede existir. Porque no te puedes asustar tanto leyendo algo. Simplemente cierras el libro y ya. Pero ahora, ¿qué me dices del cine? ¿Hay alguna película que te haya dado miedo? Sí, claro que sí. ¿Qué Muchas. película? A ver, dame un ejemplo. En mi infancia, por ejemplo, la que más miedo me provocaba era la de El Demonio uno y 2. Creo que se llama Jeepers Creepers en inglés. No me acuerdo de la película. Ok. Pero bueno, ¿No? Ah, bueno, sí, les debes conocer, son un clásico. ajá, es probable que sí, solo que ahorita no me acuerdo de ella, ¿no? Pero ahora también, vamos un poquito más allá. ¿Alguna vez has jugado algún videojuego de terror? Sí, Ok, ¿cuál has jugado? el que acabo de jugar es el de Outlast, ¿El uno o el 2? el uno. ¿Te dio miedo? Sí, me espantó, de repente cada que saltaba alguno de los monos, Ujú. Es típico, estaba... Sí, ¿no? Pero es bastante curioso y aquí abro un pequeño paréntesis. Yo con Outlast no tenía miedo, me enojaba. Yo no estaba asustado, yo lo que me causaba ansiedad no el saber que iba a pasar algo malo,
sino el hecho de no poder hacer nada. Yo vengo de videojuegos donde pues les puedes disparar a los zombies, donde les avientas granadas, cosas, todo lo que tengas a la mano, y en Outlast no. Y de hecho es lo que me estresó, ¿no? Pero al final No, de solo cuentas puedes creo correr. que, ajá, es lo más real, solamente puedes correr y esconderte. Y entonces yo ya sabía, y es como de, está ahí, ya sé que me va a estar persiguiendo por las habitaciones y de pronto no estoy presionando los botones correctos y eso me estresaba. Pero ahora vamos un poco más Sí. allá. ¿Has jugado alguna vez un videojuego en VR? No, creo que no. Y aquí tengo una pregunta muy muy buena. VR, Ujú. realidad aumentada. ¿Por qué se llama realidad aumentada? Es un debate que también he tenido mucho con mi padre, ¿no? Porque es como de... pues, él me decía, solamente existe una realidad, ¿cómo es una realidad aumentada? ¿Cómo puedes aumentarla? Ajá. Exacto, Sí, ¿no? mi papá me hace lo mismo, me dice lo mismo. Sí. ¿No? Entonces, pero ahora vamos a hablar del contexto del juego, ¿no? Prácticamente te sientes dentro del juego. No sé si has visto esas máquinas que por lo regular ahorita están en los centros comerciales, que son unas sillas y nada más las lentes de VR y con un ventilador y bocinas. Te los ponen, te Ujú. ponen en la montaña rusa y hay gente que de verdad se pone a gritar porque siente que está en una montaña rusa. Y entonces, ¿estamos hablando de una ficción o simplemente nosotros lo vemos como ficción porque lo estamos viendo desde fuera y ella es lo y la persona que está ahí sentada lo volvió parte de su realidad? No lo sé, ¿sabes? Es curioso porque la realidad aumentada o como quieran decirle, porque también tiene como varios nombres, es como la construcción de la realidad que sale de las pantallas. Yo hago un análisis y quiero compararlo con esto. Por ejemplo, tú recuerdas las pantallas, igual y los más jóvenes que nos escuchen no van a acordarse de esto o no van a conocerlo, pero ¿tú recuerdas hace unos 15 20 años las pantallas? Bueno, hace 20 años, ¿cuántos años tenías? ¿Hace cuánto? ¿Hace 20? Ajá, Hace 20 tenía un año, bueno, ajá, un ¿un año. año? Ah, no, entonces estabas todo chiquito, no te acuerdas, pero bueno. Seguramente sí te tocó verle en algún momento en la casa del abuelo o algo así. Estas televisiones que eran una caja enorme y que la pantalla, o sea, literalmente la pantalla estaba ovalada como si se saliera de esta caja. A mí me da la impresión de que parecía que lo que querían era que la realidad saliera de la pantalla hacia nosotros. Entonces por eso tenían esta curvatura hacia afuera. Después, ¿qué sucede? Vienen las pantallas planas. Y las pantallas planas son planas y parecen una ventana, las colocas en tu pared y ya tienes una ventana hacia otro mundo. Pero hey, ya estamos en el 2021 y ahora tenemos... Ah, no, 2020, perdón. Ya estamos en el 2020 y ahora lo nuevo y lo novedoso son las pantallas otra vez curvas, pero ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Como si en lugar de que la realidad saliera de la pantalla, la realidad nos absorbiera hacia adentro de la pantalla. ¿No te da esa sensación? De hecho, y creo que tiene que ver mucho con la inmersión y lo podemos ver también con los sistemas de sonido. Hablamos un poco de ello sobre la música, ¿no? En el primer Ujú. episodio, bueno, el segundo En el prácticamente, capítulo uno. exacto, Ajá, en el segundo que episodio, hablábamos, capítulo uno. hablábamos de la música y de pues cómo escuchamos la música, ¿no? Y pues a lo mejor el sonido de tu televisión, si tienes una televisión decente, tiene sonido estéreo. Pero si quieres vivir una experiencia aún más hardcore, te compras tu sistema Dolby Atmos Surround 5.1 para ponerlo en tu casa y entonces ya también estás escuchando los disparos atrás de ti, las voces a la derecha y una explosión en la parte izquierda de tu habitación y es como de wow, 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 ¿qué está pasando aquí, no? Y también lo vemos con Sí. el 3D, ¿no? Y es de que simplemente creo que ahora estamos buscando una manera como de poder romper esa barrera. Microsoft ahorita está trabajando en un dispositivo para el gaming, el cual lo que busca es ahora que sientas la misma sensación de tocar algo. Por ejemplo, qué sé yo, una manzana. Si tú tocas una manzana, ahora quiere que si en un videojuego tu personaje agarra una manzana, quiere que tú sientas en tus manos que tienes una manzana en las manos, ¿no? Ay, Ahorita qué sí, loco. está muy hardcore y de hecho Ah, para que lo logren todavía lo veo complicado. Ahorita vamos, creo que es hora de que hablemos del porno.
No, de hecho, ya hay porno en VR. Bueno, termina y ya después del siguiente tema lo abordamos desde el porno. Ok, Oh, ok. sí, oh, sí. Porque tengo muchos, muy, muy buenos ejemplos sobre eso. Pero bueno, se me fue la idea. Querían que tocaras una manzana Ah, en el videojuego y en la vida. ok, no. Entonces al final de cuentas te pones a pensar, pero ah, simplemente es bastante curioso el hecho de cuando tratan de replicar las cosas realistas, entre más realista lo tratan de hacer, más miedo te da. O lo sientes cada vez más extraño. Ve a un museo de cera, ve los cyborgs que Sí, hay en YouTube. O sea, tú ves los cyborgs y es como de, tienen formas humanas. Ahora también tienen expresiones y voces humanas. Pero sí, entre más veamos lo los ves, juguetes sexuales, güey. exacto, ¿no? Pero entre más lo ves, más, no sé, Más se te antoja. no, no, bueno, yo todavía estaba hablando de cyborgs, todavía no he escuchado de un cyborg sexual. En el momento en el que exista, creo que la especie humana se extingue. Quién sabe. De esas, no sé, ya pues, si eres mujer podrás Ya no elegir el tendría sentido la tamaño. relación humana. Exacto, o sea, podrías elegir tamaño, forma, Es que sonido. es, esa es, esa es justamente la cuestión cuando hablamos de realidad y de ficción. Porque si tenemos la oportunidad, porque va a llegar ese punto en el que tengamos que decidir si prefiero vivir en mi videojuego o prefiero salir y conocer personas e interactuar con ellas, ¿no? Y regresando a esta parte de los videojuegos, el relajo que acaba de suceder con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este videojuego? Yo no lo suelo jugar. No, es como el Free Fire. Debes hablar de Fortnite, todo el relajo que hay ahorita Ándale. con Apple y Exacto, Google. exacto. De que lo sacaron de su sistema, ¿no? Uno de los proyectos más ambiciosos de los creadores de Fortnite y que lo están como dando muestras de lo que quieren llegar es en el mismo juego de Fortnite, es crear un metauniverso. No recuerdo cómo le llaman ellos, pero es prácticamente un metauniverso en donde todas las marcas puedan convivir, en donde todas las cosas y las monedas puedan unificarse en una sola moneda digital. No sé si vieron o no sé si tú has visto la película de Ready One Player. Ready Player Quieren One. hacer algo así. No, no lo he Ándale, visto. eso, eso. Ajá. Tengo ganas de verlo. Tienes que verla, es muy buena. Sí, sí, sí. Hasta tengo Es ganas de que leer el ellos, libro. ellos quieren hacer exactamente eso. Lo que quieren hacer ellos en un videojuego es eso, generar toda una experiencia. Y es toda una experiencia porque vas a poder convivir con otros jugadores en tiempo real, vas a poder entrar a partidas y a distintos videojuegos desde tu mismo avatar, con tu mismo avatar. Y vas a poder compartir toda esta gama de posibilidades en un mundo creado para eso, para absorberte, para intercambiar las acciones y la convivencia cotidiana con una convivencia ficticia, podríamos llamarle. Pero ni tan ficticia, no lo sé, es que es muy, es muy oscuro este lado. Porque, ¿qué es, qué es ficticio? Si tú que sueles jugar videojuegos en línea y puedes convivir y platicar con personas que no conoces, que no has visto y que están seguramente del otro lado del mundo, ¿lo que sientes y lo que compartes es real o es ficticio? Según yo, es real. Para mí es real. Y te lo puedo decir ahorita. Eh, Te voy a dar dos ejemplos. Ahorita lo que acabas de mencionar, tengo dos ejemplos perfectos para esto. El primero, Ok. ahorita yo estoy jugando mucho Call of Duty Mobile. Estoy bien metido con el juego. Acaban de agregar una actualización con el cual es un Modern Warfare chiquito. Y me encanta, soy muy feliz. Y de hecho, cuando empecé a jugar, pues yo jugaba solo, porque pues la mayoría de personas que conozco pues no juegan en celular o simplemente no les llaman la atención los videojuegos. Pero con el tiempo, pues Ujú. entré a un grupo en Facebook para saber un poco de comunidad, me gusta ver memes y todo por el estilo, entonces pues entré a un grupo de Facebook. Eh, Ahí contacté con un chavo, bueno, no tan chavo, es mayor que yo. De hecho, todos con los que juego son mayores que yo. Pero Qué rudo. eh, le empecé a ayudar un poco con el juego, empezamos a jugar juntos y pues
poco a poco se fue haciendo crecer nuestra bolita, ¿no? Entonces ahorita tenemos contacto por Discord, jugamos casi todas las noches, ¿no? Y entonces empezamos a jugar y estamos bien metidos y de hecho ya incluso participamos en un torneo e incluso nos decíamos, ¿no? De si ganamos nos vamos a ir a Cancún y allá nos vamos a conocer, o sea, yo lo sé, o sea, es un premio de $1 millón, sí se puede. No pasamos, pero a final de cuentas creamos ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de amistad donde decíamos, me vale, o sea, tal, tú eres de Guerrero, tú eres de México, tú eres de Edomex, tú eres de CDMX, yo soy de Tlaxcala, y todo era como de, sí, pero nos vamos a ver en Cancún, ¿no? Y entonces ya existía un vínculo y siempre era como de, no, carnal, es de que tú siempre nos cubres. Y entonces ya como que se creó una comunidad bien chida porque pues ahí compartimos cosas, ¿no? Y es algo que me encanta porque estamos jugando y estamos platicando de cualquier tema. Hemos platicado de parejas, relaciones tóxicas y saludables, hemos hablado de porno, sexo, de muchas cosas, ¿no? Y entonces ya trascendió eso, ¿no? Entonces lo que era una simple convivencia virtual terminó convirtiéndose en un vínculo afectivo de cierta manera, porque pues ahora pueden llamarse o podemos llamarnos entre nosotros amigos. Y de hecho es bastante común de, hey amigos, necesito de qué pasó compa y ya hay un vínculo que trascendió, ¿no? Y el otro ejemplo que te tengo, este es bastante friki, Ujú. ¿has visto Sword Art Online? Sí. Sí, ahí tienes el ejemplo perfecto. Sao es el ejemplo perfecto de cómo sería un mundo en el cual la gente entrara a pues a este nuevo universo, si te pones Universo. a pensarlo, ¿no? Simplemente Sí. les voy a dar un poco de contexto para los que no lo hayan visto. Es Sword Art Online, SAO abreviado acá para los compas. Es un anime del cual se habla sobre un videojuego que es lanzado. En te pones un casco y crea una inmersión completa. Pareciera que tú estás durmiendo, pero en realidad tu cerebro sigue trabajando. Entonces, pues los movimientos, acciones, pensamientos, todo se registra en el juego, ¿no? Y lo bastante Ujú. curioso es el hecho de que las personas quedan atrapadas en el videojuego y no pueden salir. Lo peor de esto es que la gente decía, pues simplemente lo apagamos y ya, o sea, o en algún momento se tiene que apagar la batería. Pero entonces el creador te dice, ah, sí, justamente tenía eso en mente, lo siento, si se quedan sin batería, si los desconectan, es más, si mueren en el juego, mueren también en la vida real. ¿No? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, eso estaría muy hardcore, ¿no? Imagínate el hecho en el cual, ponte a pensar de verdad, estar en un videojuego en el cual tu propia vida de verdad corra ese peligro y ya trascienda. Y obviamente sigo hablando de ficción, ¿no? Sin embargo, sí siento que, Sí, sí, como sí. tú dices, es el hecho de que últimamente queremos crear esa unificación, queremos crear ese mundo y aunque pareciera que es el ideal de una sola persona, no. Otro ejemplo que te puedo dar, Tron. Las películas de Tron es un perfecto ejemplo también de cómo la gente de verdad aspira, ¿no? O sea, quiere crear ese mundo. El mundo se mueve hacia ese lugar. Sí. Exacto, ¿no? Inevitablemente, en algún momento vamos a llegar a ese punto. La cuestión está en qué vamos a decidir y bajo qué principios vamos a decidirlo. Es de que eso está muy... No lo sé, es muy complicado. Muy, muy complicado, ¿no? Siento que o bien puede ayudarte o bien puede perjudicarte. Porque también es muy importante que las personas sepan distinguir entre lo que es realidad y lo que es ficción. Ahora sí podemos hablar del porno, ¿verdad? Sí, por favor. Qué bueno que dices eso, porque precisamente ahí es donde radica la importancia de distinguir lo real de lo que es ficción. Y no solo en el porno, porque se extiende a otros lugares como las comedias, las películas, las series, los videojuegos, se extiende a casi cualquier área. Yo lo decía en la introducción, aprendemos de lo que vemos, ¿no? Ayer que tuvimos el en vivo, bueno, es que estamos grabando día sábado, esto no fue ayer, pero estamos grabando día sábado, entonces ayer, en el en vivo de ayer, estábamos hablando un poco sobre Bandura y que él dijo en algún momento y creó toda la teoría de aprendizaje diciendo que podemos aprender de lo que sucede a nuestro alrededor, de los medios digitales. Y los medios digitales son cosas como los programas de televisión, las cosas que vemos en internet, los videojuegos que jugamos.
hay una inflexión en nuestro comportamiento influenciado precisamente por esto que consumimos, por este entretenimiento, o incluso a veces no tan entretenimiento. La pregunta está, ¿cómo definimos qué es real y qué no? De entrada, yo se los puedo decir, si tú estás jugando un videojuego y quieres tener la personalidad de tu personaje favorito, ese personaje favorito es una ficción. Tú no puedes adquirir una personalidad ficticia como la de él. Tú tampoco puedes adquirir una personalidad ficticia como la de las películas románticas y querer un novio o novia de ese modo y con esas características. Eso es una ficción y ahí es donde tú te empiezas a perder. Ahí es donde ya empieza a haber un daño en tu realidad. Ahí es donde sí debes marcar una diferencia entre y una separación entre lo que estoy viendo y lo que estoy haciendo. No puedo ir y plantarle un beso a mi crush porque seguramente eso sea violencia de género. Pero en un manga está bien y eso sucede. Y no solo en el manga, sino en la misma cultura que generó el manga. Puede ser que esté bien. ¿A qué voy con esto? ¿Qué sucede con el porno? ¿Y por qué me interesa tanto hablar de esto? Porque el porno es, según los estudios, por ejemplo, que hizo Nueva Zelanda, el porno es uno de los principales recursos que utilizan los jóvenes para aprender sobre sexo y sobre su sexualidad. Entonces, claro que vamos a tener aumento en los casos de violación, claro que vamos a tener aumento en los casos de violencia de género y de violencia doméstica, porque nuestros niños y niñas están aprendiendo del porno cómo relacionarse, cómo expresar su sexualidad, que no es obvio. Y por eso es tan importante hablar sobre ello y no dejarlo en ese tema tabú. ¿Cómo ves tú? Ah, viste, Acabas de rima sin tocar. esfuerzo. Tocas un tema muy importante, ¿no? De cómo aprendemos sobre ello. Yo últimamente las series que he visto es bastante curioso porque ahora ya hay muchas series que no puedo ver sin empezar a cuestionarlas. Apenas vi una serie llamada Keichou wa Maid-sama, otra vez un anime. Este me lo recomendó una amiga, es un anime romántico y pues va dirigido más a un público femenino. Eh, pero bueno, y entre más iba avanzando la historia, yo simplemente veía cosas y decía, no manches, es de que este vato es bien violento, o sea, ahí tiene sus micromachismos bien marcados, ¿no? Yo no me imagino llegando a mi crush que esté platicando con alguien y decirle, lo siento, te estoy siguiendo porque soy tu acosador. Y este vato, el protagonista de esta historia, sí lo hace y es como de dude. Eso da miedo. También me causa mucha intriga ver las noticias, el hecho de que hay gente que dice que roba autos o hace tiroteos porque piensa que está en un videojuego. Eso creo que ya es tema de... Eso se presta para otro capítulo. También la violencia. Pero ahora hablando del Pero porno. tiene que ver porque eh, si bien un videojuego no puede determinar directamente si vas a ser o no violento, sí hay una influencia. Y no solo es una influencia que yo diga, pues es que si ves juegos de violencia, seguramente en algún momento, güey, se te va a romper la cabeza y vas a terminar asesinando a toda tu escuela. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que hay una influencia y esta influencia la puedes ver en el hecho de que pierdes sensibilidad. De repente ya no te provoca asco ver sangre o al contrario, te provoca mucho asco ver sangre. Hay un efecto. Toda acción tiene una reacción. De hecho, pero es de que, bueno, aquí tantito un paréntesis, siento que las personas violentas son violentas ya de por sí, ya sea con un animal o en un videojuego, desgraciadamente. Que sí, Sí, obviamente claro. va a Hay existir una... determinaciones más fuertes que el videojuego. Exactamente, pero obviamente también siempre va a existir como que este estímulo. De hecho, estamos propensos a Claro, esto porque estímulo, lo forma. acabas de decir perfecto. Exacto, a mí me parece que se trata de eso, es un estímulo. Entonces, lo podemos ver también perfectamente en el porno, como dices, no hay conductas que tú dices simplemente no se pueden y no se deben hacer.
Yo he escuchado de gente que de verdad en Reddit vi la historia de un tipo que pues llegó con su pizza y abrió una señora en bata y pues él se le ocurrió aventarse su típica frase porno de alguien ordenó la doble de salchicha grande y pues la tipa que le abrió fue como de ten el dinero y lárgate y pues no lo despidieron de milagro porque sí se quejó, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, o sea, si te das cuenta de que eso está mal, tú Pero no lo percibes precisamente por los estímulos a los que estás acostumbrado y que esos estímulos terminan siendo elementos con los que tú construyes tu realidad. Sí, tienes toda la razón. Wow, qué buena historia. no sé cómo diablos. Es de que en serio, Reddit es una maravilla, de verdad. Te encuentras cada tipo de cosas, cada tipo de situaciones. Y efectivamente, Hay otra cosa que es interesante porque, por ejemplo, cuando una persona es adicta al porno, ¿qué sucede? Y creo que con esta parte ya podemos entrar como a las afecciones psicológicas que se pueden generar cuando no distingues entre la realidad y la ficción. Antes de llegar a trastornos y ese tipo de cosas, no. Afecciones psicológicas que suceden. Una de ellas que sucede con la adicción al porno es que cuando ves porno, normalmente seas hombre o mujer, te masturbas. Cuando tú llegas con una persona real, con tu pareja o con tu ligue o con quien sea que hayas llegado, pero llegas y es tu momento llegado, ¿no? Tú estás tan acostumbrado a autoestimularte que el contacto con la otra persona te genera el efecto contrario. En hombres hay disfunción porque no tienen una erección o no logran llegar a la eyaculación. Y en las mujeres sucede lo mismo. Hay una... ¿cómo llamarle? Es como una predisposición a no querer el contacto con el otro porque tu cuerpo ya está acostumbrado al contacto consigo mismo, contigo. Esa es una de las cosas. Entonces, chicos, no se masturben tanto. Chicas, no se masturben tanto. O bueno, no sé. Solo háganlo de vez en cuando, con precaución. Cuando noten esto, entonces, si notan esto en su vida cotidiana, creo que deberían intentar socializar más. es bastante curioso lo que dices, porque al final de cuentas es eso, empezar a saber en qué momento identificar cuándo es que ya es suficiente. Y de verdad es suficiente, ¿no? Ya sea, todo en exceso es malo. Videojuegos, Ujú. porno, alcohol, drogas, lo que se te ocurre, todo en exceso es malo. Y ahorita Sí, estamos menos hablando. rezar. ¿Menos la qué? Menos rezar. No puedes rezar en vano. Y en exceso tampoco hace daño. Ah, esto también podría ser subjetivo. Pero bueno, este... Es un chiste, güey, es un chiste. no, 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 pero es de que si te ponte a pensar también, ¿no? A final de cuentas, y tenemos un punto también muy importante, el fanatismo, ¿no? El Al final fanatismo de cuentas, religioso. Ajá, bueno, sí. exacto, ¿no? Ya también estamos hablando de que, bueno, en lo personal, creo que ya es una ficción. Bueno, no, sí, es curioso, ¿no? Apenas que estoy leyendo Ángeles y Demonios, hay una frase que que a mí nunca me habían dicho y pues yo cuando la leí fue como de, o sea, tienes razón, ¿no? Porque se me olvidó de quién le hace. Bueno, le hacen la pregunta al señor, al doctor Langdon, y le dicen, ¿usted cree en Ujú. Dios? Y él dice, pues no sé, o sea, no sé si creo en esa persona bondadosa, en aquellos que, de todo lo que dice la Biblia, el Corán y demás, ¿no? Y se avienta su explicación, ¿no? Y entonces es como de, dice usted que es profesor de religión y cultura, ¿no? En la universidad y es como de sí, y pues le dicen, pues espero que de verdad no se cierre solamente esa idea porque mi pregunta fue clara. Le pregunté si creía en un Dios, no sobre lo que la gente dice de Dios. Y entonces ahí te pones a pensar, ¿no? Lo que la gente dice de Dios también es una realidad o es una ficción. Y entonces ya Ujú. también trasladarlo al fanatismo para mí creo que es un ejemplo también clarísimo de esto. Y el fanatismo lo podemos ver en todo, o sea, yo conozco gente, o sea, puedes entrar a distintos grupos y hay gente que se está peleando porque simplemente no están de acuerdo en que su película favorita es buena, en que su personaje no debía morir. Y defienden a capa y espada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también lo podemos ver en
en redes sociales, cómo discuten. He visto noticias, no me acuerdo dónde, unos niños se pelearon simplemente porque su compa le ganó en Free Fire. Y es como de, dude, ¿todo bien Loco. en casa? Es que que pareciera chiste, ¿no? Porque cuando decimos, hey, ¿todo bien en casa? Pareciera que es chiste, pero no, no, no. Las afecciones que suceden y que manifiestas en tus comportamientos cotidianos, como gritarle al de la combi, como gritarle al mesero que te llevó tu comida, o reclamar porque no te dejan entrar porque no llevas cubrebocas. Ese tipo de cosas tienen un trasfondo, no es que la persona que te dijo, lo siento, no va a poder entrar, necesita un cubrebocas. No es que la persona te haya hecho enojar y tú estés molesto porque es una injusticia, no, 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 es que tú ya traes algo y lo estás descargando en ese momento. Por eso es, eso parecería chiste, pero no es tan chiste. De hecho, y es de que, es muy hardcore, porque de verdad, siento que los videojuegos, los libros, yo también lo he dicho, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayudaron en una de las épocas o de las etapas más difíciles que tuve, el que fue la adolescencia. Yo en la adolescencia estaba completamente perdido y pues como tú bien dices, ¿no? Hubo personajes los cuales simplemente me ayudaron a entender, me inculcaron valores y es bonito, por eso yo le tengo mucho cariño. De hecho, el primer libro que leí fue el de Harry Potter y la piedra filosofal. Lo leí a los, ¿qué te gusta? Como a los 12, 13 años aprox. Y de hecho por eso le tengo mucho cariño a la saga, porque estuvo en ese momento tan complicado y de pronto Ujú. pues aprendes muchísimas cosas, ¿no? Y desde entonces agradezco mucho ese libro y por eso me encanta, soy fan de la saga, puedo ver todas las películas, puedo volver a leer los libros y soy feliz, porque siento que también me iniciaron a una nueva realidad. ¿Por qué? Porque ahora también me gusta la lectura. ¿Quieres otro ejemplo también? O sea, es de que son tan productivos, son tan buenos, te pueden ayudar a muchísimas cosas, sin embargo, todo en exceso es malo y eso es algo como que tenemos que aprender. Muchos conductores ahorita, por ejemplo, de NASCAR, se están iniciando alrededor de los 10 años gracias a simuladores de conducción. Y puedes ver canales de Ujú. conducción. Yo Sí, sigo es uno cierto. llamado Saxo Gaming, que se encarga de subir eso, ¿no? Simuladores de conducción y él sube pues de trailers, de autos deportivos. Y lo estás viendo, ¿no? Y estos jóvenes ya a los 18 años ya pueden empezar en la NASCAR porque ya tienen los conocimientos prácticamente todo. O sea, ya lo tienen todo para poder trasladar lo que hicieron en el videojuego para poder hacerlo también en la vida real. ¿Quieres otro dato curioso? Las personas que han jugado simuladores de vuelo sin problema podrían manejar un avión. Y es algo bastante curioso, porque cada vez lo hacen más realista. Ahorita acaba de salir un Flight Simulator, lo sacó Microsoft, y todo el mundo está maravillado con ese juego. Bueno, no es juego, es un simulador. Dejémoslo en simulador. Hay opiniones divididas porque la gente... Un simulador. Ajá, he visto comentarios de... Es de que no puedes hacer nada, solamente estás volando un avión y es como de... Dude, el nombre dice simulador, Flight Simulator. ¿Qué más necesitas, por favor? Vienen letras grandes en el empaque, no seas así. Y puedes manejarlo también. Hay simuladores de todo tipo, de todo, en verdad. ¿Hablas de porno? ¿Quieres saber? Hay simuladores de porno. Apenas vi uno. No, manches, de que los japoneses están a otro nivel, de verdad. Sí, En están una en otro mundo. convención de Japón presentaron una muñeca inflable, tus lentes VR, te pusieron los audífonos, te daban tu juguete sexual y es como de ver detrás de esa cabina y prueba nuestro eroge, ¿no? Y entonces es como de, ok, eso es bastante extraño para mí, ¿no? Pero al final de cuentas también hay cosas de las que puedes aprender, de verdad. Libros muy, muy buenos, películas muy, muy buenas, pero también debemos ser conscientes del contenido que estamos consumiendo, que es algo de lo que ya hemos hablado en múltiples capítulos, ¿no? De ser responsable con qué Ujú. tipo de cosas estamos aprendiendo, qué tipo de cosas estamos viendo, con qué tipo de cosas estamos interactuando. Y en el momento en el que empieza a ser algo negativo, algo que te causa más problemas que beneficios, creo que entonces deberías considerar si de verdad vale la pena seguir ahí. Así es, sí, estoy de acuerdo. Ah, pues creo que
No sé si tú quieras agregar alguna otra cosa, pero ya estaríamos terminando. No sé, yo siento que estoy bien, entonces. De hecho, siento que esto se prestó mucho para conclusión. Fue un análisis completo. Sí, yo también siento que estuvo muy rudo. Sí, como conclusión a mí me gustaría decir que es necesario que se acerquen, independientemente si te sientes mal. Más bien, cuando tú te sientes mal, físicamente, te duele la garganta, la cabeza, la espalda. Tú vas con el profesional y pides que te den un masaje, pides que te receten alguna medicina, pero cuando te sientes mal emocionalmente y tienes cosas como ansiedad o como ataques de pánico o simplemente ya no quieres salir y convivir con personas, es necesario que te acerques con el profesional, con un psicólogo, no porque estés loco, no porque lo necesites, sino por tu salud. Confundir la realidad con la ficción se da en muchos sectores y en muchos lugares, desde cosas simples como buscar un novio alto bronceado o una novia curvilínea rubia de ojos azules, o un trabajo ideal que tú tienes en tu emprendimiento y quieres que al año ya te esté generando millones. Cosas así, necesitas acercarte con un profesional no para verificar si estás loco o si lo vas a conseguir, sino para verificar tú cómo estás contigo mismo. Perderte de la realidad y entrar en una ficción o creerte la ficción y trasladarla a tu realidad no es otro signo más que de algo más profundo que está pasando en tu vida. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que me gustaría dar como conclusión. ¿Tú, amigo? Yo creo que está bien tener un escape de la realidad. Es algo que me encanta, ¿no? De los videojuegos puede ser un caballero, un soldado, un superhéroe. Lo mismo pasa con los libros, puedes disfrutarlos. Hay incluso libros que te permiten escribir tu propia historia, que son las novelas interactivas. Hay unas muy buenas, por ejemplo Madrid Zombie, que es una de mis favoritas, ¿no? Entonces, Uh-huh. está bien, ¿no? Está bien que quieras desconectar un rato del mundo, pero no puedes vivir en esa burbuja todo el tiempo. También se trata de que salgas y cojas lo mejor de ambos mundos para formar lo que eres en la actualidad. A final de cuentas aprendes de todos lados. Aprendemos de todo, sea bueno, sea malo. Y como bien dices, en el momento en el que sintamos que algo va mal, pues es buen momento de acudir con un experto. Es más, no necesitas estar mal. Puedes acudir con alguien en cualquier momento y simplemente no va a pasar nada. Simplemente debes ser consciente de las cosas que está generando en ti. Esa es mi opinión. Pues gracias a todos los que nos escucharon. Pueden encontrarnos en WhatsApp. En WhatsApp. No, en WhatsApp no. No, en WhatsApp Ese no van a todavía no. encontrarnos. Pueden encontrarnos en Facebook como El Almacenista. Pueden encontrarnos en YouTube como El Almacenista. Y pueden encontrarnos en Twitter como @el_almacenista. Ángel, ¿dónde podemos encontrarte a ti? A mí me encuentran en Twitter como @dangel_san. Perfecto. Pues estamos en contacto. Muchas gracias por escucharnos y esta es la programación habitual. Esto es todo de parte de nosotros. Bye. Chao.